Bloomberg, en donde estarán abordando precisamente los temas fundamentales de esta agenda ahora con las visitas en nuestro país, concretamente ya ahora en el búnker de Andrés Manuel López Obrador y su equipo. Ana María, adelante, muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muchísimas gracias por permitirnos proporcionar un análisis ya en vivo de esta visita de esta delegación de muy alto nivel del gobierno de Estados Unidos en representación del presidente Donald Trump, que viene a México y se van a reunir primero con el presidente Enrique Peña Nieto y con el que seguramente es el siguiente presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Yo creo, hay tantas interrogantes sobre esta visita. Déjenme empezar con Hanna, ella es exdiplomática de carrera de Estados Unidos. Hanna, estábamos conversando fuera del aire, hablemos sobre la delegación, porque tiene algunas características muy interesantes. A ver, tu reacción a la delegación que viene a conversar con el presidente electo y con Enrique Peña Nieto. Bueno, para empezar, es una delegación muy grande de representantes de alto nivel. Eso sí. No es común. Normalmente vendrá el secretario de Estado y después los otros secretarios de gabinete, ¿no? Pero es muy incomún. Y segundo, traer a Nielsen, que es la persona más conectada con el tema migratorio, con la separación de familias. Lo puedes decir, es la mujer más odiada probablemente en Estados Unidos en este momento, pero sí. Es una opción sorprendente, ¿no? Sí. Digamos, ¿no? Y la tercera es el secretario de Tesoro, que está haciendo ahí, ¿no? Pues la verdad no tiene agenda, ninguno de los temas que van a tratar tiene que ver con él. ¿El Telecán no tiene que ver con él? No, precisamente, en realidad, sería comercio o USTR, no es con él en realidad. Sí. Pero bueno, la embajada americana, estaba hablando con los colegas recientemente, la embajada americana, el lunes después de las elecciones, sabía que venía el secretario de Estado. Los otros fueron adicionados a la última hora, la semana pasada, lo que tampoco es normal. Normalmente el gobierno americano es mucho más organizado, se planean las cosas con meses en antelación. Entonces mi teoría es que por lo menos en el caso del secretario de Tesoro, pues quiso venir, ¿por qué no? ¿Por qué no? Para conocer conocer México. Eunice, a ver... Tú trabajas el tema migrante, representas una organización que está siguiendo muy de cerca lo que está pasando en Estados Unidos. ¿Cómo interpretas la presencia de la secretaria de Homeland Security, la secretaria de Seguridad Interna de Estados Unidos, en esta visita en donde se reúne con el presidente electo, seguramente presidente de México, Andrés Manuel López Obrador? Pues mira, yo creo que algo importante en esta primera visita, y hablando también de la delegación del lado mexicano, sí es esta integralidad que le ha faltado a la relación bilateral. Es decir, parte de lo que hemos dicho muchas personas, pero entre ellos muchos miembros de Agenda Migrante, ha sido los contrapesos que México tiene, por ejemplo, en temas de seguridad. Efectivamente es la responsable de muchas cosas que hoy suceden con las familias y con los migrantes mexicanos y centroamericanos, pero también es muy importante que desde este momento se vea que creo que es uno de los cambios que esperamos muchos, que sí haya más integralidad en la relación. Vimos a un presidente Peña que le dio mucha importancia al tema comercial, pero poco a los temas migratorios y a combinar de manera, ahora sí que en paquete, las negociaciones. Y México tiene muchos contrapesos en materia de seguridad de lo que colabora con Estados Unidos. Entonces me parece que en ese sentido, del lado mexicano es positivo que esté Alfonso Durazo, Olga Sánchez Cordero, es decir, temas comerciales, de seguridad, de gobernabilidad y de migración, porque al final también a Olga le toca este tema del Instituto Nacional de Migración, claro, de la política migratoria mexicana, que tiene que tener congruencia también ante lo que estamos hoy pidiendo a Estados Unidos y tiene que tener una mayor relación de la que hoy tiene con la Cancillería. Oye, y ahorita te voy a preguntar sobre percepciones de cómo podría cambiar la política migratoria de México a la luz de la nueva administración. Larry, estuvimos siguiendo muy de cerca lo que hizo los viajes de Donald Trump esta semana. Estuvo en la OTAN, en donde atacó directamente a los aliados. Hubo después una conferencia de prensa y tuvo que salir el presidente Macron a decirle al presidente Donald Trump, no fue lo que se acordó durante esta reunión. Ahora están en Gran Bretaña, donde hay también un gran escándalo de declaraciones que él acaba de hacer a los medios. Gran Bretaña, un gran aliado de Estados Unidos. Entonces, un poco la interrogante es, si hay un temor de que a pesar de este acercamiento que parece que puede ser muy positivo, que va a llegar un momento de un tuit de Donald Trump, o cómo saber en cuál va a ser el estado de la relación. Esa es yo creo que la preocupación de muchos analistas. Algo es el equipo y algo es lo que pudiera tuitear o decir el presidente Donald Trump.
Pues mira, yo creo que lo más importante aquí son las señales que se han mandado, Ana María. Creo que es muy claro que el presidente Trump, desde un inicio, ¿no? Antes de que fuera oficial, pues que ganó Andrés Manuel, tuiteó, ¿no? Una felicitación, manda esta delegación de 3 secretarios de Estado, que es inusual totalmente, más su yerno, mandando una clara señal de que quiere trabajar de la mano con México. Sin duda Donald Trump mandará tweets, pero la relación institucional ahí está sólida, y creo que lo que se busca es poder expandir aún más en los temas pendientes, llámese migración, que tocaba Eunice, o temas de seguridad interna. Yo creo que por eso también viene la secretaria Nielsen, y sin duda Tesoro es parte importante de esta relación bilateral que se vive día con día. Entonces, estos funcionarios no vienen por casualidad, vienen porque es una misión particular para fortalecer los lazos entre México y Estados Unidos, y el hecho de que esté aparte el canciller nombrado por Andrés Manuel, Marcelo Ebrard, creo que establece una buena base de dónde partir, y que México verdaderamente sea el aliado de Estados Unidos que ha sido por muchas décadas, y así fortalecer la región norteamericana. A mí lo que me parece interesante de esta reunión en particular es que aunque sí se está respetando el papel del presidente Enrique Peña Nieto, es presidente, el nuevo presidente no toma posesión hasta el 1 de diciembre, es que sí da la impresión que parte de la razón que viene un equipo tan grande es que ya están empezando a hacer la transición desde ahorita, y literalmente están dejando fuera al presidente Enrique Peña Nieto. O sea, este concepto de lame duck que se usa en Estados Unidos, que no es pato cojo, es este concepto en donde tienes un presidente que sigue gobernando, pero no tiene gran capacidad de poder implementar estrategias. Entonces, yo te pregunto, Hanna, en este tipo de situaciones en el pasado tú también has visto varias transiciones. ¿Cómo se va a coordinar el gobierno de Estados Unidos con un gobierno que es saliente y un gobierno que está entrando? Bueno, son 3 gobiernos en realidad, ¿no? Son 3 gobiernos, sí. No, es un poco complicado, un poco viene por la transición tan larga que hay en México, ¿no? Pero también por eso normalmente sí vienen el secretario de Estado, sí vienen un representante de alto nivel justo después de una elección, cuando hay una relación bilateral importante, pero no traen tantas personas de tan alto nivel, porque sí se complica la relación, sí se complica con quién vas a relacionar, ¿no? Imagínate escribir correos tanto para el gobierno actual, para el gobierno futuro, para estar seguros de que pues lo que se prometa en los próximos 5 meses se va a dar a continuación el año que viene. Eso es muy inusual de que ocurra. Sí. Ahora, volviendo a esta interrogante de cuáles podrían ser las políticas futuras del nuevo gobierno, a mí lo que me parece fascinante que es en este momento, imagínense a alguien en Estados Unidos de la DEA, o alguien del Departamento de Justicia, o alguien de la CIA, dice, bueno, con tantas recomendaciones o con tantas propuestas que tiene el nuevo gobierno, ¿con quién hablamos? ¿A quién hablamos para seguir nosotros con una estrategia más allá del 1 de diciembre? Entonces, Eunice, te digo, seguramente hay confusión en Estados Unidos, lo que pudiera pasar, pero aquí en México yo creo que la confusión en las instituciones es mayor. Entonces, desde tu percepción, ¿cómo crees que podría cambiar, por ejemplo, la política migratoria de México ante los centroamericanos, que tanto le preocupa a los estadounidenses? Mira, creo que una gran interrogante es cómo van a quedar las instituciones, porque sí va a haber una reconfiguración mayor de las instituciones, un recorte de las instituciones. Bueno, la separación del tema de seguridad en gobernación, pues va a haber una rebatinga ahí de plazas, de lugares. Porque no sabemos si migración, dónde va a quedar, dónde, ¿no? ¿Sí? Bueno, parece que se queda en gobernación, pero nada de esto es certero, es a lo que voy. Entonces creo que eso es un tema importante durante la campaña. Creo que hay varias cosas. Los documentos de Morena oficiales, digamos, en los temas de propuesta, sí traen una reestructura importante en el tema de política migratoria, hacia una visión y una perspectiva, también lo ha mencionado la ministra Olga Sánchez Cordero, más humana, una perspectiva con respecto a derechos humanos. Andrés Manuel ha mencionado el tema de estas zonas económicas especiales, tanto para que no haya más migrantes como para aquellos que antes transitaban y ahora se quedan, que además hay que decirlo, hubo casi un 580% de aumento de solicitudes de refugio
refugio en nuestro país durante 2017. Teníamos 2.000, 3.000 solicitudes y el año pasado tuvimos 15.000 solicitudes de asilo, de refugio. Entonces, también estas zonas económicas parecen ser parte de la política, pero todavía en el mensaje, digamos, a más alto nivel, la única claridad que tenemos o lo que más se ha dicho es que el INAMI se va a Tijuana, ¿no? Eso es lo que sabemos, pero sí creo, y bueno, y algunas de las declaraciones de la ministra en cuanto a la perspectiva humana, va a ser muy importante el detalle, la conexión con la Cancillería, porque incluso en las deportaciones de los mexicanos tiene que haber una planeación que sea de manera más ordenada, transitar de un modelo que hoy, los deportados, 200,000 casi por año que hemos tenido, mexicanos, en vez de solamente recibirlos, darles dinero para un refresco, una torta y regresarlos a su lugar de origen con muchos trípticos, tenemos que transitar un modelo de reintegración emocional, familiar, social, económica, etcétera, que no es menor el reto. Entonces, y eso mismo creo que con un modelo de integración para aquellos que antes transitaban y ahora se quedan, y todos estos temas se combinan también con un tema de seguridad, porque en estas fronteras, por ejemplo, hoy de manera unilateral Estados Unidos decidió ya no traer a los 3 vuelos a la Ciudad de México, que eran 400 migrantes a la semana. Todo eso está llegando por la frontera norte, que de por sí hay temas de inseguridad, y hoy se han duplicado o triplicado ahí las deportaciones y otras cuestiones que hemos visto de pues, también algunos centroamericanos dejados en nuestra frontera, se han dejado de respetar algunas cosas que ya están muy acordadas, como los horarios y los puntos de repatriación. Entonces creo que todo esto va a tener que ser parte pues, de esta agenda más holística y considerando ambas partes. ¿Qué va a hacer México para mejorar hacia Centroamérica? Porque hay también maltrato, hay también separación familiar, mucho de lo que nos quejamos también sucede acá, los albergues son también como cárceles muchas veces. Entonces creo que hay que tener esa congruencia, pero al mismo tiempo sí velar y poner, lo principal creo que esperan los migrantes, porque además votaron por Andrés Manuel, es que se ponga hoy al centro de la relación bilateral a la comunidad. Mira, Larry, uno de los temas que tanto le ha de haber preocupado al equipo del presidente electo Andrés Manuel López Obrador es el tema del muro, a tal punto que tuvo que salir Marcelo Ebrard a decir, no vamos a hablar sobre el muro. O sea, tuvo que aclararlo desde un principio. ¿Cómo van a manejar el tema del muro? Pues mira, yo creo que el muro es algo que el presidente Donald Trump ha expresado muchas veces. Definitivamente lo que yo estoy viendo aquí es una clara señal del gobierno de Estados Unidos en encontrar los puntos de acuerdo. Siempre habrá, sea el muro u otros temas, donde no hay un acuerdo entre los dos países, pero creo que se hace bien, tanto del lado norteamericano como del lado mexicano, en centrar en lo que sí se puede arreglar, en lo que sí se puede llegar a un acuerdo. Y el muro, pues sin duda será algo que se tendrá que discutir, no en este momento, pero se tendrá que discutir para ver si hay algún acuerdo, hay algo que puedan hacer conjuntamente o hacia dónde se va a dirigir ese tema en particular. Pero lo que a mí me da gran confianza es que la señal que mandó ayer el secretario de Tesoro al decir que el Telecán será una prioridad alta en los próximos meses de llevar finalmente esta renegociación a una conclusión exitosa. Y eso quiere decir que probablemente antes de las elecciones de noviembre de Estados Unidos. ¿Crees? Sí, definitivamente lo creo. ¿Tú crees que va a haber un acuerdo de Telecán antes de las elecciones en Estados Unidos? Sí lo veo así, Ana María. Yo creo que lo necesita Estados Unidos como lo necesita México y Canadá. Y definitivamente son pocos ya los elementos, muy importantes sin duda, pero pocos ya los elementos que faltan para llegar a esta conclusión del Telecán. Y lo está pidiendo la ciudadanía en general en Estados Unidos, pero también senadores republicanos, gobernadores y demás. Hanna, ¿va a haber Telecán antes de las elecciones intermedias en Estados Unidos? Pues ellos pueden terminar de negociar, pero mañana. Yo no veo cómo pueden pasarlo por el Congreso, porque ya no tienen el derecho de pasarlo de manera rápida. Y bueno, cuando los demócratas ganen el House en noviembre, yo dudo mucho que eso va a ocurrir, ¿no? Entonces, a ver cómo les va, pero si quieren continuar negociando, pues obviamente lo pueden hacer. Y qué bueno, porque sí la adaptación del Telecán para el mundo actual es muy importante, hace falta. Lo que creo que la gente en Estados Unidos está pidiendo es que ya no haya más tarifas, ¿no? Por favor, porque esa guerra comercial que ha empezado el presidente Trump no le sirve a Estados Unidos, no le sirve a sus parceros bilaterales, socios bilaterales, pero también no le sirve a Estados Unidos. Lo que a mí me parece interesante, un poco tomando lo que Eunice nos dijo, es que claramente el tema de inmigración es una prioridad para el gobierno americano actual. Pues están trayendo a Nielsen, obviamente para la reunión, eso fue un tema que ella tuvo que tratar esa semana en Guatemala con los diferentes secretarios de estados del Triángulo del Norte.
pero dos cosas han pasado que a mí me parece interesante. Uno, México ya rechazó esa idea de un país de seguridad. Sí, eso es muy importante. No, la idea de que el dinero de Mérida vaya para que México acepte migrantes de Centroamérica, precisamente Estados Unidos, pagando a México que reciba migrantes, no es el menor sentido y no trata de los temas de fondo, de por qué están migrando, que va a mi segundo punto. A ver, explícale bien al auditorio qué quiere decir. Que llega un centroamericano y lo que no puede hacer es entrar a Estados Unidos y pedir asilo, tiene que primero pedir asilo en México, ¿sí? Sí. Y van a usar dinero de la Iniciativa Mérida para crear programas para estas personas. Ese es un poco la idea. Precisamente es un acuerdo que Estados Unidos lo tiene con Canadá y aparentemente los números muestran que ha bajado significativamente los migrantes de Canadá hacia Estados Unidos, ¿no? De otros países a través de Canadá hacia Estados Unidos. Sí. Estados Unidos ha propuesto eso a México varias veces. México siempre lo ha rechazado, otra vez lo rechazó. Dice que, pues, por un sinnúmero de razones no es de interés a México. México tampoco ya no tiene capacidad de recibir los pedidos de refugio que está recibiendo actualmente. Imagínate duplicar o triplicar esta cantidad, sí, claro. ¿No? Entonces no lo quiere hacer y claramente el gobierno de Estados Unidos no está entendiendo que el problema es la inseguridad, es la violencia y es la economía en los países centroamericanos. No es ir a hacer una conferencia de prensa y decirles, por favor, no vengan. Porque comunicarse con gente que está hambrienta y tiene miedo de la violencia en sus países, hacer esas comunicaciones no les va a servir para nada. No, ¿verdad? Es lo que están buscando hacer, pero... A ver, una pregunta rápidamente. Platícale al auditorio qué es lo que está pasando con las embajadas y los consulados aquí en México, de Estados Unidos en México, porque están un poco, pues ha habido transiciones, ha habido cambios muy importantes. Sí, en el verano siempre hay cambios, ¿no? En verano es el momento en que todo el mundo se va y todo el mundo va a diferentes embajadas, siempre hay transiciones. Actualmente ya no hay embajadora, el número 2 de la embajada se tiene que ir a otro consulado en México, va a llegar otra persona para sustituirlo, no tenemos embajador y no sabemos cuándo vamos a tener embajador. Entonces hay muchos huecos normales, nada inusual, pero muchos huecos normales en la embajada actualmente. Pero que son huecos complicados en esta coyuntura donde tienes a un presidente electo, donde claramente podría haber cambios de política ante pues la relación bilateral. A ver, a los tres, ¿cuál va a ser la diferencia entre la relación entre Estados Unidos y México que hay en este momento, ahí bajo la administración del presidente Peña Nieto y una futura administración de Andrés Manuel López Obrador? Tiene que haber cambios, pero ¿cuáles van a ser las diferencias? Yo creo que uno de los cambios esenciales se hace hoy. Esta conversación que van a tener 3 secretarios con la nueva administración, ir planteando los temas en donde sí hay acuerdo. Pero ¿cómo es diferente eso de lo que ya hay ahorita? Pues mira, yo creo que esta nueva administración llega con una nueva era totalmente, ¿no? Acordémonos, el presidente Peña Nieto no tenía el Congreso como lo tiene Andrés Manuel, no tenía congresos locales, las gobernaturas, entonces Andrés Manuel llega con una fuerza importante para poder llevar a cabo una agenda bilateral mucho más fuerte y también una nueva oportunidad de establecer un nuevo diálogo, una nueva relación, es un nuevo presidente en México, entonces definitivamente esta nueva era sí la veo ahí. Una vez que quede firmado el Telecán, faltará todavía el Congreso, pero ya estará la negociación terminada. El presidente Trump siempre ha sido un negociador ávido en todo lo que ha hecho, empresario o político. Entonces ya no va a haber un tema tan cercano para confrontación entre México y Estados Unidos. Y creo que se va a poder establecer a partir del 1 de diciembre, ya que entre Andrés Manuel y Marcelo Ebrard como su canciller, pues una relación amistosa en donde los temas puntuales, donde México y Estados Unidos sí pueden llegar a un acuerdo, se llegue a un acuerdo y bueno, pues tardará. No va a ser fácil, Ana María, pero definitivamente creo que va a ser una relación en la que podemos esperar haya mayor acercamiento y México y Estados Unidos pues forjen una nueva era. Eunice, debía ir siendo... Bueno, es que yo creo que no nos podemos confiar de Trump al final del día, ¿no? O sea, finalmente va a seguir siendo Trump, ¿no? Entonces creo que el cambio que esperamos y lo que sí coincido con Larry es la reunión de hoy. Yo el primer mensaje que sí veo es la integralidad y repito sobre esto porque sí ha sido muy importante. Creo que
Peña se ha confiado de la amistad con Kushner, ¿no? Y eso ha sido nuestra relación bilateral y no funciona, ya lo vimos. Entonces, creo que el mensaje de estas personalidades que van a ocupar estos cargos diferenciados, pues da un mensaje integral. Esto creo que es la primera diferencia que esperamos. La segunda sí ha sido un tema de campaña de Andrés Manuel, hablar de los connacionales. Ha ido a Estados Unidos, tiene una gran relación allá con muchos, hay muchos grupos de Morena por allá. Entonces, sí hay una expectativa muy grande del migrante, de verdad, la relación tenga mayor dignidad y mayor firmeza. Entonces, eso es una esperanza, no sabemos si va a ser un cambio, pero sí es parte de lo que se espera de este nuevo gobierno. Creo que es buena también en la primera llamada que tiene Andrés Manuel con Trump, lo que le menciona es algo que a Trump le hace mucho sentido y le hace, yo creo que lo pone contento, ¿no? Es decir, lo primero que voy a cuidar es que haya condiciones para que no migren, el tema económico acá. Entonces, le está dando una solución a lo que él quiere. Sin duda, lo del tercer país, pues es una barbaridad porque falta del apellido, se llama un tercer país seguro y México pues no es un tercer país seguro en este momento. Entonces creo que sí es importante también eso, pues seguir en esa dinámica porque sí hubo una tentación, siento, del gobierno mexicano de aceptar. Y se habló de Iniciativa Mérida, creo que es otro tema que va a tener que entrar en algún momento en la agenda y hay que cuidar ahí mucho que las prioridades de Estados Unidos en materia de seguridad no se conviertan en las de México porque no es lo mismo. Nuestras prioridades son otras, nuestros problemas son otras y sí hay ese riesgo, ¿no? Que nosotros terminemos deteniendo migrantes en la frontera y viendo si hay terroristas, cuando nuestro problema es de otra índole y mucho más complejo. Entonces, creo que lo que esperamos de diferencia es, primero, esta comunidad sea el centro, no solamente importan los temas comerciales, importa la comunidad. Queremos ver un canciller que se reúna con los migrantes. Videgaray nunca se reunió con los migrantes, una sola vez con 10 Dreamers. Entonces, sí es muy importante ese nuevo mensaje comunitario y el tema de los contrapesos en materia de seguridad y migración. Y bueno, hablar de los temas de separación de familias, pero hay muchos temas que de manera conjunta tenemos que trabajar. Los menores no acompañados, esos son más de 200,000 desde 2014 para acá y es un problema compartido. Y sí hay muchos de estos, por ejemplo, que tampoco se habla de eso, que se han vuelto menores de circuito, que son reclutados por el crimen. En fin, hay un problema complejo que creo que hay que hablar y trabajar de manera conjunta. Nielsen también hoy hacía en una rueda de prensa o en una entrevista, mencionó mucho sobre la petición de que empresarios, sociedad civil, etcétera, también se metiera a atender temas económicos para reducir o para colaborar en los temas de migración de manera regional. Hanna, tú has seguido la relación bilateral, en las dos hemos tenido la oportunidad en la parte de seguridad. ¿Tú te puedes imaginar un cambio dramático ahora con una nueva administración de México en los temas de seguridad? En los temas de seguridad en particular, yo creo que va a pasar algo similar a lo que pasó en el primer año de Peña Nieto, ¿no? El gobierno se va a poner, el nuevo gobierno se va a poner a entender mejor lo que está pasando, cómo es la relación bilateral con Estados Unidos. Yo creo que mucho de los intercambios de información entre México y Estados Unidos sí le hace ruido al nuevo gobierno. Entonces ellos van a querer revisar eso, van a querer tener un poco de control, una ventanilla única otra vez, y eso fue un problema. Ay, recuérdale al auditorio, entra la administración del presidente Peña Nieto y toda la relación que había entre las organizaciones y todas las agencias se separaron y tenía que ser todo por una persona en la Secretaría de Gobernación. Es correcto, y fue un problema porque crea muchos retrasos en la relación y fue un año parado, la verdad. No fue un año en que pudieron hacer muchas cosas, mucho por el lado mexicano, ¿no? La ventanilla única no funcionó, ya lo rehicieron, la deshacieron. Creo que otra vez eso va a pasar como un experimento porque es normal el presidente querer el control de una parte tan importante de la relación bilateral, ¿no? Lo que sí veo interesante, que es un cambio, ojalá, de los últimos 18 meses, es que yo veo a Pompeo tomando mucho más fuerza en la relación bilateral entre México y Estados Unidos. Es cierto que Kushner también viene, pero, como les decía, el lunes de la semana pasada solo venía Pompeo. De repente se subieron varios otros a la reunión, pero solo venía Pompeo. Entonces, yo creo que Pompeo muy inteligentemente invitó a Kushner para que venga, porque pues él también ha estado involucrado y hagámoslo de la mano, pero también viene el responsable por América Latina, el secretario del Departamento de Estado, que no había venido antes. O sea, hay muchas otras personas que ahora son actores importantes en la relación bilateral, cuando antes era todo la Casa Blanca. Sí, ahora, yo me puedo imaginar que Kushner va a tomar, se podría uno imaginar que a lo mejor Kushner va a tomar un papel más, pues, alejado
de toda la parte de la relación bilateral, porque literalmente era el contacto entre México y Estados Unidos. Yo tengo interrogantes, por ejemplo, en la Secretaría de Gobernación. Siempre ha habido este problema de quién coordina la relación desde México. La Secretaría de Relaciones Exteriores, que lo fue por décadas, la Secretaría de Gobernación, y ahora si sacan también seguridad de la Secretaría de Gobernación, entonces sería la Secretaría de Seguridad Pública. ¿Qué es confusión? que a mí sí me tocó vivirlo desde el gobierno con Calderón y luego en la transición con Peña. Sí, claro. Y en realidad, incluso en la época de Calderón, se coordinaba mucho desde la propia presidencia, mucho esta relación, en coordinación con la Cancillería, con Gobernación y con muchas instancias, pero sí se coordinaba mucho desde presidencia toda la relación además se crea con Calderón el Pilar 4, que fue todo otro tema para atender también algunas cuestiones sociales, ¿no? Con mucho menos dinero, pero también se crea este pilar. En la transición efectivamente hay ventanilla única, nuevas prioridades, y bueno, todo esto al final ha terminado otra vez ya no sabemos ni siquiera dónde está la cooperación, porque hay que decirlo, hay mucha cooperación directamente con los estados. Yo ya no sé si realmente el gobierno federal tiene un mapeo con exactitud de lo que está sucediendo, porque ni siquiera en el Pilar 4, que es el de prevención, que es donde yo he estado más involucrada, ya ni siquiera una relación con la federación, ya es directamente con los municipios como se está operando el Pilar 4. Entonces, creo que sí tiene que haber pues un conocimiento de México de qué es lo que está sucediendo, sin exagerar a un tema que no sea práctico ni pragmático como sucedió. Yo creo que momento, algo ¿no? aunado a lo que dice Eunice, ¿qué va a pasar con esta administración? Sin duda Marcelo Ebrard tomará el liderazgo. La coordinación entre Estados Unidos y México es amplia, no es solamente la Secretaría de Seguridad de Interior, no es solamente Tesoro. La embajada de Estados Unidos en México es la más grande fuera de Estados Unidos, ¿no? O sea, todos los departamentos están aquí, entonces la coordinación es enorme. Y sin duda, pues Marcelo Ebrard será la cabeza del día a día con la relación Estados Unidos-México. Y no me cabe la menor duda por los antecedentes de Marcelo Ebrard, será un excelente canciller y podrá, pues, obviamente navegar este mundo enorme entre México y Estados Unidos. Jared Kushner sin duda va a estar involucrado, lo cual es importante, es el yerno del presidente y es muy cercano en la Casa Blanca, pero Mike Pompeo, a diferencia de Rex Tillerson, es un hombre muy cercano también al presidente, un hombre en el que le tiene toda la confianza y hemos visto cómo ha venido manejando la agenda internacional. Viene de bajarse de 13 días de estar en Abu Dhabi, estar en Corea del Norte con Kim Jong-un, estar también en Japón, estar en Bélgica también con el presidente, y llega a México después de esta gira enorme, pues para cerrar con broche de oro la relación México-Estados Unidos, que es esta nueva era entre Andrés Manuel López Obrador y el gobierno de Donald Trump. Ustedes han sido muy diplomáticos. A ver, les vuelvo a preguntar. Les hago la pregunta de una forma diferente. ¿Qué podría haber hecho diferente el presidente Enrique Peña Nieto? Porque yo creo que entre analistas tenemos ese debate. A lo mejor hizo lo que se pudo en una situación muy, muy complicada. O sea, ¿qué debería de haber hecho el presidente Enrique Peña Nieto con la coyuntura, además de no haber invitado al presidente Donald Trump como candidato, que creo a lo mejor iniciaron mucho los problemas, pero qué podía haber hecho diferente? Yo creo que muchas cosas. O sea, en principio, creo que el error empieza desde la invitación a Trump y en mis temas, ¿no? Sobre todo la comunidad nunca le va a perdonar eso, ¿no? Y es un tema por lo que creo que Videgaray tampoco se atreve a ir a ver a los migrantes, o sea, porque es el actor, digamos, principal de este tema. Entonces, desde ahí. Pero luego en México, en Estados Unidos, al igual que esta embajada que es muy grande acá, tenemos 50 consulados, lo que ningún otro país tiene en otro país. Entonces, estos 50 consulados creo que tendríamos que aprovecharlos más. Tenemos un servicio diplomático de carrera. Tenemos gente muy preparada en estos temas, pero que tienen que seguir a veces ciertas líneas. Entonces creo que sí es muy importante, y lo que le faltó a Peña es aprovechar más a esa gente ya experta en estos temas, ya metidos, para liderar de alguna forma pues más visible la relación bilateral, no dejar todo el peso de la relación, como decía Larry, México y Estados Unidos comparten muchas cosas no solo institucionalmente, empresarial y socialmente, académicamente. Entonces creo que ante un presidente como Trump es muy importante darle peso también a estos otros niveles de la relación entre gobernadores, por ejemplo, en la frontera, entre legisladores, entre académicos, entre sociedad civil, empresarios que además ellos están muy ávidos de que pues, no vayan a sacar a todos los migrantes. Incluso con los abogados que trabajamos nosotros en la coalición, hay empresarios que han pagado la defensa de sus migrantes porque no quieren que se vayan. Entonces, hay lugares que ya han experimentado este tipo de legislación muy antimigrante, como es Arizona, y pues no quieren eso porque ya vieron que también resulta, digamos,
estamos les en afecta el deterioro bolsillo, les afecta el de su bolsillo. economía. Sí. Entonces creo que eso tampoco lo hizo Peña. Creo que otra cosa que esperamos que haga Andrés Manuel y que ha sido una asignatura pendiente de México, sí es una diplomacia también más de calle, más comunitaria, para armar redes también con la gente y con un tema específico, el empoderamiento, la vinculación y la inserción de nuestra comunidad, que eso sí es quizá más a largo plazo, pero que es la única forma que el día de mañana ningún Trump ni ninguna política antimigrante pues dañe tanto a la comunidad. Tenemos que tener una comunidad más empoderada, tenemos que tener gente que sí formemos cuadros para eventualmente llegar a temas de gobierno, a temas de toma de decisión en diferentes ámbitos, y creo que ahí nos ha faltado foco, ¿no? Tengo la estrategia. impresión de que Morena hizo una extraordinaria campaña en Estados Unidos con los Es que armó muy buenas redes y al final también, a ver, Morena tiene un tema que hace mucho sentido, Andrés Manuel, comunica cosas muy básicas, pero un mensaje muy claro para ellos. Entonces creo que literal, y no por el tema que sea, digamos que ahora sí que es su tema de campaña, sí genera una esperanza para los Porque migrantes. les habló a ellos. Les habló a ellos y además hay un hartazgo. Hay primero una deuda con estos migrantes porque no se fueron solo por quererse ir, es decir, sí hay factores de empuje importantes en temas económicos, sociales y de violencia. Entonces la gente dice, oye, yo no quiero regresar porque mi lugar, mi pueblito donde fui sigue igual, ¿no? Sí. Sin oportunidades, etc. Pero ahora además es violento. Entonces yo no quiero regresar ahí. Entonces creo que sí hay un tema, bueno, de la comunidad que Morena supo aprovechar y algo importante que hizo, armó redes. O sea, armó redes, agarró liderazgos, tiene representantes en todas partes y creo que escogió bien porque eran liderazgos comunitarios, migrantes importantes. Bueno, se nos acabó el tiempo para esta mesa de análisis. Estuvo espectacular. ¿Algún último comentario que quieras agregar? No, bueno, que el presidente Peña ha sido muy amable, muy institucional, muy servicial con Trump y yo creo que no vamos a ver eso en AMLO. AMLO va a ser mucho más agresivo. Esa va a ser la gran diferencia entre las dos. Uy, vamos a ver cómo nos va. Yo estoy esperando el primer tuitazo del presidente Donald ¿Sabes Trump. qué? Va a ser positivo, Ana, y yo difiero contigo. Creo que esta relación está forjada mucho más allá de los presidentes. Es una relación sólida, ¿no? Tú eres un gran ejemplo, eres una persona de Arizona y Sonora, ¿no? Y creo que esa cumbre, que por cierto, Arizona-Sonora es muy fuerte y son ejemplos de esta relación público-privada que se tiene que fomentar. Y esperemos que sí se fomente bien a partir de hoy una relación positiva hacia adelante. Hacia adelante. Bueno, regresamos con ustedes. Muchísimas gracias a todos ustedes. Y les regresamos la mesa. Así es. Muchas gracias. Gracias, Ana María. Continuamos también con esta